Luz y sal, hermanos. Vamos a comenzar con nuestro tema número 31 de segundo grado, pidiendo la luz del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lección número 31 se titula La penitencia y la vida eclesial. Como subtítulo, el bien y el mal que hagamos afecta a toda la Iglesia universal. Vamos a ver el día de hoy el aspecto individual, pero sobre todo el aspecto social del sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión, como le querramos llamar. Y vamos a ver que todo lo bueno y lo malo que nosotros hacemos afecta a toda la iglesia. No nada más nos afecta a nosotros. Naturalmente, si yo hago algo mal, pues primero que va a afectar es a mí, pero también afecta a la Iglesia Católica. Antecedentes. El sacramento de la reconciliación es signo y expresión de la divina misericordia para con el hombre pecador. En esta lección vamos a contemplar este sacramento a la luz del Evangelio. Primero vamos a traer a colación la parábola del Hijo Pródigo, que más bien debería de ser la parábola del Padre Amoroso. Esto está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 31. No lo vamos a leer, pero sí les pediría que lo leyeran. En este pasaje bíblico del Hijo Pródigo podemos ver todas las etapas de la vida del hombre, es decir, al principio vivimos en la casa del Padre, somos protegidos, somos alimentados. Después vamos creciendo y llenándonos de soberbia hasta que nos sentimos autosuficientes y decidimos romper toda relación con el Padre, incurriendo en el pecado. Después de experimentar el pecado nos damos cuenta de que el pecado al final siempre produce sufrimiento. A partir de aquí se inicia una reflexión, un examen de conciencia que termina con el arrepentimiento y la conversión. Esto es lo que nosotros vemos que hace el Hijo Pródigo. Pero al mismo tiempo en este pasaje bíblico vemos a Dios que nos ama, que nos cuida, que nos procura. Cuando nosotros nos creemos autosuficientes y queremos seguir por nuestro propio camino, Dios, aun siendo todopoderoso, pone a sí mismo un límite a su poder y nos permite obrar como nosotros querramos, ¿verdad? Nos deja hacer lo que queremos hacer. Nosotros nos alejamos de Dios, pero Él nos sigue esperando y nos está esperando. Cuando nos ve venir, en lugar de reclamarnos, en lugar de echarnos en cara nuestros errores y desviaciones, nos acoge, nos recibe con los brazos abiertos y nos perdona cuando reconocemos que hemos actuado mal. ¿Cuál es la importancia de este pasaje del Hijo Pródigo? Que son todas las etapas que pasamos a lo largo de nuestra vida. Nos podemos incluso hasta reconocer en qué etapa nos encontramos. También tenemos otro pasaje muy importante que es el pasaje de Zaqueo, capítulo 19, que está en San Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 10. Zaqueo es un publicano, es decir, un cobrador de impuestos, un tranza, un abusivo, que vive en pecado. Pero Zaqueo, aún viviendo en pecado, ¿verdad?, escucha hablar acerca de Jesús, quiere conocer a Jesús. Por eso, cuando él se entera que Jesús va a pasar por un lugar, se acerca y trata de ponerse en algún lugar en donde pueda al menos tener un contacto visual. En ese momento Jesús, que también quiere tener ese encuentro con Zaqueo, también quiere tenderle la mano a Zaqueo, se autoinvita a su casa y lo más importante aquí es que Zaqueo se acerca pero acepta recibir a Jesús. Zaqueo es en la Biblia uno de los modelos de conversión que existen. Otro pasaje también muy importante es el de la mujer adúltera, que se retrata en Juan capítulo 8, versículos del 3 al 11. Aquí tenemos básicamente un contraste entre la actitud de Jesús y la actitud de los hombres. Los hombres, cuando nos creemos buenos, somos jueces implacables y sanguinarios.
En cambio, Cristo, que no tiene ningún pecado y que es un hombre perfecto, es compasivo. La importancia del pasaje de la mujer adúltera es que nos habla acerca de la verdadera misericordia. ¿Cuál es la verdadera misericordia? La que perdona, pero además pide la conversión, pide el cambio del pecador. Jesús a la mujer le dice, yo te perdono, pero cambia de actitud, pero deja de pecar. Esa es la verdadera misericordia. La falsa misericordia es la que perdona pero no pide un cambio. ¿Sí? Esa es la falsa misericordia. Tenemos otro caso también que es el de la pecadora en casa de Simón. Está Jesús en casa de Simón, esto se narra en Lucas capítulo 7 versículos 36 al 50, y una mujer, ¿verdad?, le enjuaga con sus lágrimas los pies a Jesús y los seca con sus propios cabellos. ¿Cuál es la importancia de este pasaje? Que nadie, por más hundido que se encuentre en el fango del pecado, puede dejar de esperar la misericordia de Dios. ¿Qué nos enseña este pasaje bíblico? Que el amor es la medida de la conversión. Otro pasaje también muy interesante es el del leproso curado, que se narra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 12 al 19. Este leproso, cuando es curado, cuando recibe el perdón de Cristo, ¿verdad?, estalla de alegría, no puede evitarlo. Incluso aunque Jesús le dijera que no hable del tema, él no puede parar y no cesa de agradecer y de alabar a Dios. Y esto es una advertencia para nosotros que muchas de las veces tristemente nos acercamos al sacramento de la reconciliación, pero con indiferencia. Dice la lección, casi como creyendo que le hacemos un favor a Dios cada vez que nos confesamos. No es ningún favor y debemos de sentirnos alegres porque cuando recibimos la absolución, recibimos la misericordia de Dios. Otro pasaje bíblico también muy importante es el de Pedro arrepentido. Pedro niega a Jesús 3 veces. Sin embargo, ¿verdad?, cuando Pedro se arrepiente, por supuesto que se siente mal y se siente triste y llora. Hay una tradición, es decir, esto no está en la Biblia, sino que hay una tradición que dice que a Pedro le pesó tanto durante toda su vida el haber traicionado a Jesús, que lloraba cada vez que lo recordaba. Y no solamente lloraba, sino que su cara se deformó, haciendo que en sus mejillas se formara una especie de surcos. ¿Sí? Pedro es el modelo del verdadero arrepentimiento, porque también hay un arrepentimiento falso. ¿Cuál es el arrepentimiento falso? El de Judas. Judas vende a Jesús, pero no pide perdón, ni hace nada por ganarse ese perdón. Pedro, en cambio, se arrepiente, pero además dice, le voy a echar ganas, voy a hacer lo que Jesús me pidió, voy a apacentar al rebaño de Cristo. Fue lo que me pidió y lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, la acción es lo que hace diferente al verdadero y al falso arrepentimiento. Judas, por ejemplo, se arrepiente, sí, probablemente lloró y se sintió mal, pero él va y se suicida. No confía en la misericordia de Jesús, no regresa con Jesús a pedir perdón. ¿Sí? No hace nada más que quitarse la vida, que en eso consistió pues el segundo pecado que cometió quizás después de traicionar a Cristo. En resumen, la reconciliación que es, son dos voluntades que se encuentran. Por un lado tenemos la voluntad del hombre, que es variable, que es veleidosa, nos decidimos, luego nos echamos para atrás, queremos hacer el bien, después ya no lo hacemos, queremos seguir en escuela de pastoral profundizando en el conocimiento de nuestra fe, después nos da pues flojera, etcétera, ¿no? Y por el otro lado tenemos la voluntad de Dios, que es inmutable, que no cambia, que es firme y decidida, que abre las puertas de la infinita misericordia, de su infinita bondad para acoger, es decir, para abrazar al hombre que a él se vuelve. Tenemos dos voluntades,
una que falla y otra que no falla, una que a veces quiere y a veces no, y otra que siempre quiere perdonarnos. Ahora vamos a ver el sentido comunitario del pecado y de la reconciliación. Decía la doctora Gloria Polo en su testimonio, que ustedes pueden ver en internet, doctora Gloria Polo, así como se oye Polo. Ella decía que el pecado se derrama, que el pecado no se queda ahí, que cuando nosotros ofendemos a Dios, esa ofensa no para nada más en nosotros, sino que se derrama y se derrama sobre todo en aquellas personas a las que amamos. Nosotros podemos pensar cuando hacemos un pecado que nadie nos vio, que nadie lo sabe, que estamos a buen resguardo, y la verdad es que no es así. El pecado se derrama, sobre todo en aquellos a quienes amamos. Y nosotros, los católicos, pues en nuestra querida y amada Santa Iglesia Católica. El pecado que hacemos se derrama en la iglesia, pero también la reconciliación. Vamos a ver cómo sucede esto. Para San Pablo existe una vinculación comunitaria tanto en el pecado de Adán como en la redención de Cristo. San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 5 nos dice, por lo tanto, por un solo hombre, está hablando de Adán, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, incluso en aquellos que no habían pecado, cometiendo una transgresión semejante a la de Adán, que es figura del que había de venir. Vamos a ver por partes. Por un solo hombre, por Adán, entró el pecado en el mundo y por el pecado entró la muerte. Y así, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Cómo todos pecamos? Todos pecamos y en esto consiste el pecado original porque somos hijos de Adán y heredamos, junto con la naturaleza humana, heredamos las consecuencias del pecado de Adán. La más grave de esas consecuencias es la muerte. Nosotros no pecamos, pero en Adán es como si todos hubiéramos pecado porque todos hemos recibido las consecuencias de ese pecado. Y lo mismo sucede con Jesús. Jesús es la figura del que debía venir. ¿Debía venir para qué? Para rescatar a la humanidad esclavizada por el pecado. Entonces observen, no soy yo solo, sino que yo soy y todos mis hermanos. ¿Sí? O sea, no es Adán solo el único que pecó y por lo tanto él paga ese pecado, sino que lo pagamos todos. Y de la misma manera, el sacrificio redentor de Cristo tiene valor para ti y para mí. Tú y yo no fuimos sacrificados, ni siquiera estuvimos presentes, pero también nosotros hemos resultado liberados por la sangre de Cristo en la cruz. Del mismo modo, nos dice San Pablo, a todos los hombres alcanzó la reconciliación con Dios. En la carta a los Romanos, San Pablo nos dice, si la falta de uno solo, es decir, de Adán, provocó la muerte de todos, es un hecho, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Es decir, este sentido comunitario que podemos observar en el pecado original, también está presente en la redención obrada por Cristo. Más adelante San Pablo nos dice, y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, o sea de Adán, todos se convirtieron en pecadores, incluyéndote a ti y a mí, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. ¿Quién es ese uno solo que fue obediente? Cristo. Cristo fue obediente hasta el extremo de aceptar morir en la cruz. Jesús muere en la cruz por amor a nosotros, pero también por obediencia. Y esa obediencia de Cristo tiene un valor para ti y para mí, porque por medio de esa obediencia tú y yo hemos sido justificados y por lo tanto podemos relacionarnos con Dios y llenarnos la boca diciendo Padre nuestro. Sin el sacrificio de Cristo no se entendería que tú y yo pudiéramos decir Padre nuestro ni relacionarnos con Dios. Entonces vamos a aclarar algunos puntos. Si bien es cierto que todos estamos unidos con Adán participando del pecado original, habiendo heredado de él una naturaleza viciada,
También es cierto que al hacerse el verbo carne, o sea Jesús, asumiendo la naturaleza humana, hemos quedado identificados con Él. Al hacerse Jesús hombre como nosotros, ¿verdad? Nos hemos identificado, hecho uno con Él. Por la acción de su fuerza redentora, Cristo nos participa de su vida sobrenatural, haciendo que por nuestro ser corra la savia vivificante de su propia vida. Cristo contiene en sí mismo la vida sobrenatural, la vida divina, la vida eterna. Muy bien, pues por su sacrificio en la cruz, Cristo, que tiene esta vida eterna, que tiene esta vida sobrenatural, nos la puede participar a nosotros. Es decir, la vida eterna no es nuestra, es Cristo quien nos la comparte. ¿Y cómo nos la comparte? Por su sacrificio redentor en la cruz. Si Jesús nunca hubiera muerto en la cruz, con toda seguridad Él tendría vida eterna, pero ni tú ni yo. A ver, seguimos. La herencia pecadora de Adán ha quedado anulada por la doble influencia salvífica de Cristo, que se nos aplica por medio del bautismo. Por medio del bautismo nosotros recibimos el perdón de los pecados, pero somos incorporados al cuerpo místico que es la Iglesia. Luego, la salvación de Cristo comienza a llegar por nosotros por medio del bautismo. El bautismo se podría decir que anula la sentencia que pesaba en contra nuestra, anula la cuenta, la deuda que tú y yo tenemos con Dios, y en esa medida se puede decir que hemos sido redimidos. Redimir quiere decir pagar por. Cristo pagó la deuda por nosotros. Cristo pagó el precio de nuestra libertad. Éramos esclavos de Satanás, ¿sí? Y Cristo nos rescató pagando el precio de su sangre en la cruz. Por eso dirá San Pablo, ustedes han sido rescatados, Jesús pagó su precio y no fue barato. Fue su sangre en la cruz. Según el misterio del cuerpo de Cristo, siendo todos nosotros miembros suyos vivos por la acción de la gracia, podemos convertirnos en miembros muertos por la acción del pecado. Todos nosotros que hemos sido bautizados, ¿pertenecemos al cuerpo de Cristo? Sí, pero algunos somos miembros vivos y otros somos miembros muertos. Miembros vivos cuando vivimos nuestra fe, cuando procuramos estar en estado de gracia, en ausencia de pecado mortal. Y nos convertimos en miembros muertos por la acción del pecado. Aquí quiero llamar la atención de ustedes en una cosa. Hay hermanos, muchos hermanos, que queriendo conocer la palabra de Dios, que queriendo encontrarse con Cristo, ¿verdad? Se esfuerzan por aprender, por estudiar, por ir a misa, pero no se esfuerzan por salir del pecado, ¿sí? Entonces, seguimos viviendo en adulterio, seguimos viviendo en unión libre, seguimos viviendo en pecado. Y por lo tanto, somos miembros muertos del cuerpo de Cristo, ¿sí? Más adelante les voy a hablar de lo que pasa cuando un miembro muerto del cuerpo de Cristo quiere prestar un servicio o ministerio, ya sea en escuela de pastoral o en la iglesia. Para explicárselos, quiero que vean esa fotografía horrible que está en la pantalla. Perdón por la fotografía, pero es la única forma de darles a entender lo que les quiero decir. En esa fotografía vemos, ¿verdad?, a un pie gangrenado. Vemos incluso a un dedo que está a punto de desprenderse, o sea, ya está totalmente negro, ya está totalmente muerto, o sea, ya es un miembro muerto. Y vemos cómo está contaminando a los miembros vivos que ya comienzan a presentar señales inequívocas de que se están pudriendo. En este caso, lo que los médicos siempre hacen es cortar el pie para impedir que avance la enfermedad.
Bueno, ¿por qué les enseño esta fotografía? Porque en el cuerpo místico de Cristo ocurre que quienes viven de la gracia con ausencia de pecado prestan ayuda, son miembros útiles al cuerpo de Cristo, en tanto que los que se hallan en pecado son miembros inútiles y perjudiciales. Es decir, un miembro útil del cuerpo de Cristo es el que se halla vivo a la gracia, el que comulga frecuentemente, el que acude al sacramento de la reconciliación. Un miembro inútil es aquel que está muerto, que vive en pecado. ¿Y qué tenemos? Tenemos que a veces hay hermanos que siendo miembros inútiles y hasta perjudiciales, quieren prestar un servicio. Y entonces, ¿cómo creen que salgan las cosas? Pues mal. O sea, porque si yo quiero ser catequista y me encuentro viviendo en pecado, pues imagínense cómo van a salir las cosas, ¿verdad? Si yo quiero predicar la palabra de Dios, pero yo mismo vivo en adulterio, si yo mismo vivo de la infamia, del robo, del homicidio, pues ¿cómo creen que voy a servir al cuerpo de Dios? Pues mal, le voy a hacer daño. Por eso no solamente voy a ser un miembro inútil, sino perjudicial. Entonces es muy importante, antes de prestar cualquier servicio, tenemos que estar en estado de gracia, confesarnos, comulgar. Esos hermanos, por ejemplo, que quieren prestar un servicio, pero que no se encuentran en estado de gracia, pueden llegar a hacerle mucho mal a la iglesia. Y uno de esos males es precisamente el peligro del escándalo. ¿Qué es el escándalo? Veíamos en el año pasado, en nuestro curso de primer grado, que el escándalo es cuando por nuestra palabra o por nuestro ejemplo inducimos o invitamos a otro a pecar. ¿Cuándo lo hacemos esto? Regularmente lo hacemos de manera inconsciente, pero nosotros mismos a veces empujamos a nuestros hermanos a que pequen. San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 8 nos explica cómo es que lo hacemos. Si alguien te ve a ti que vas en 11º, 12º, 13º de escuela de pastoral y que vives en adulterio, que vives del robo, que vives de la estafa. Si alguien te ve a ti, dice San Pablo, que sabes cómo se debe de obrar, sentado a la mesa de un templo pagano, ¿no se sentirá autorizado a causa de la debilidad de su conciencia a comer lo que ha sido sacrificado a los ídolos? Cuando tú, que vas en segundo, tercero, cuarto de escuela de pastoral, haces algo malo y tus hermanos te ven, en cierto sentido se sienten invitados a pecar de la misma manera como lo haces tú o de otra diferente. Por eso dice San Pablo, y así tú, que tienes el debido conocimiento, haces morir al débil, haces perecer al débil, ese hermano por el que murió Cristo. Pecando de esa manera contra sus hermanos e hiriendo su conciencia que es débil, ustedes pecan contra Cristo. ¿Por qué? Porque si mi hermano que va en primer grado de pastoral y yo soy su coordinador, pero vivo en pecado y me ve y sabe que vivo en pecado, ¿verdad? Pues yo para él soy alguien que por ser de segundo grado de pastoral o un grado superior, pues para él yo soy alguien que sé. Luego cuando me ve hacer algo malo, pues lo va a querer imitar. ¿O ustedes por qué creen cuando un sacerdote católico comete un error o comete un pecado, por qué creen ustedes que los medios de comunicación, la prensa, la televisión, le dan toda la difusión posible? ¿Porque no quieren que vuelva a suceder? No, a ellos no les importa, no les importa, son ventas de sus periódicos, es tiempo que tú vas a consumir de programas de televisión. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué cuando yo peco le dan tanta difusión? ¿Por qué lo multiplican por 1000 y están duro y dale todos los días y todos los días? Y la nueva de Alejandro Olvera y la nueva, y ya vieron el nuevo pecado que hizo y ya vieron lo que dijo, etcétera. Porque quieren que el escándalo sea lo más grande posible, porque quieren debilitar la fe
y la decisión de nuestros hermanos más débiles en seguir a Cristo. Por eso a veces, aunque el sacerdote no haya hecho algo malo, aunque sea una denuncia falsa, pero ellos tratan de darle toda la difusión que puedan para que el escándalo sea mayor, para herir las conciencias de los pequeñitos, de los hermanos que son débiles, de los que todavía padecen de exceso de escrúpulo. Decía por ahí una hermana, a mí me tocó vivir en escuela de pastoral la película del crimen del padre Amaro. Fue una película, fue la invención de la imaginación de un escritor, pero nuestra gente, que es de conciencia débil, nuestros hermanos más pequeñitos, más humildes, no saben distinguir la realidad de la ficción. Y recuerdo a una señora que decía, hablando precisamente de la película del padre Amaro, yo fui católica, decía, hasta que supe eso tan horrible que hizo el padre Amaro. Para ella, lo que había visto en las pantallas de cine era real. Por eso lo hacen, ¿sí? Entonces, abusados, hermano. Cuando a ti te escuchan tus hermanos oyendo música protestante, tú tienes el conocimiento y sabes lo que es verdadero y lo que es falso, pero ellos no. Cuando te escuchan que vas a un culto protestante, cuando te encuentran en un culto protestante, se sienten autorizados a pecar igual que tú. ¿Sí? Entonces, aguas con lo que te ven hacer, aguas con lo que haces, no por nosotros, sino por nuestros hermanos a quienes tenemos que cuidar y amar. ¿Por qué? Porque por ellos murió Cristo. Cuando ofendemos a Cristo, nuestra ofensa no para en Él, sino que recae en todo su cuerpo místico. En Mateo capítulo 25 Jesús nos lo explica de la siguiente manera. El rey responderá, en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego dice, el rey les responderá, en verdad les digo siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Es decir, que lo que nosotros hacemos, ¿sí? Y que ofende a Dios, ¿sí? También recae en nuestros hermanos que tienen la conciencia más débil. Sí, la música protestante es muy bonita porque es música mundana, de hecho. Es muy atrayente. Hacen conciertos como no tienes idea. Pero imagínate a uno de tus hermanos que es más débil en la fe que te encuentra ahí. Pues al rato comienza a ir él solo, no entiende lo que está escuchando y pierde su fe. ¿Sí? Lo mismo, a mí me sorprendió mucho cuando en mi parroquia comenzó la evangelización. Yo era el único que nunca había estado en un culto protestante. Y eso a mí me dejó sorprendido, o sea, porque yo no esperaba, o sea, yo esperaba que alguno, ¿no? Pero tanto como decir, todos hemos estado en cultos protestantes. Inclusive una hermana por ahí me decía, mira, yo llevo a mis hijos con los protestantes para que ellos les enseñen, porque cantan tan hermoso. ¿Sí? Bueno, pues si esta hermana que participa en comunidades, que presta un servicio en la iglesia, hace eso, imagínate a los otros. Es decir, esto no para en Cristo. Cuando nos ofendemos a Dios, no para en Dios, no para en Cristo, sino que se derrama en nuestros hermanos. Reconsiderando, así como el pecado de uno solo afecta a todo el cuerpo místico de Cristo, también el arrepentimiento de uno solo produce efectos benéficos en la comunidad de la iglesia. Esta vuelta a la casa del Padre, esta conversión, este arrepentimiento, tiene lugar a través de un sacramento al cual muchas de las veces le damos poco valor, que es el sacramento de la reconciliación. Observen ustedes en las misas, ¿verdad? Cuando llega el momento de la comunión, hay muchos que comulgan. Bueno, pues ahora vayan el día que son las confesiones y se van a dar cuenta de que nadie o casi nadie se confiesa. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que significa este sacramento ni lo que nos da. Por eso podemos vivir
años y años y entrar a escuela de pastoral y prestar un servicio y seguimos viviendo en pecado porque para nosotros la reconciliación con Cristo no tiene valor y eso está mal hecho. Si tenemos ese maravilloso don que es el sacramento de la reconciliación, tenemos que usarlo. ¿Sí? Este sacramento es muy importante porque vivifica continuamente a toda la iglesia, esos miembros muertos como yo algún día lo fui, ¿verdad? Católicos inútiles, católicos de tradición, católicos que hacen alguna cosa en la parroquia y ya creen que Jesús les debe todo. Este sacramento a esos católicos muertos los devuelve a la vida, los convierte en católicos útiles. De aquí se deduce una cosa muy importante. Ni nuestra salvación ni nuestra perdición es posible que se dé de manera aislada. Yo no me salvo yo solo. Necesito que tú y todos mis hermanos se salven. Si alguno de mis hermanos se pierde, yo estoy también frente al peligro de perderme. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Somos el cuerpo místico de Cristo. Somos, acuérdense de la fotografía fea que les mostré, somos el mismo pie. Y tú no puedes decir, sí, pero yo soy el dedito de la extrema izquierda, ya se pudrieron los primeros dos, pero todavía falta otros dos para llegar hasta mí. No, somos una comunidad y lo que hacemos tiene repercusiones. Al otorgar a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, Jesús no lo hace solamente para el beneficio de los apóstoles, lo hace para bien de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el sacramento de la reconciliación tiene una función social e individual. Ciertamente soy yo el que hace el examen de conciencia, soy yo el que siente la contrición, soy yo el que se confiesa y soy yo el que recibe la absolución. Pero todo esto repercute en la comunidad de la iglesia, porque somos hermanos y porque estamos indisolublemente unidos como la comunidad que somos. En 1 Corintios capítulo 12, San Pablo nos dice: un miembro sufre, todos los demás sufren con él. Un miembro es enaltecido, todos los demás participan de su alegría. Ustedes, dice San Pablo, son el cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese cuerpo. Somos uno en Cristo. En Lucas capítulo 15, ¿verdad? Jesús nos dice: les aseguro de la misma manera que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Es decir, somos uno solo. Es como cuando te duele una muela, a lo mejor solo te duele una muela, pero todo tú te sientes mal. El malestar no se queda en la muela. No es que la otra muela diga, bueno, lo bueno es que la que duele es la otra, la que está sufriendo es la otra, la que está enferma es la otra, y yo voy a estar bien. No, no puedes ni dormir. No puedes ni dormir. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo. Entonces, procuremos, ¿verdad?, sugerir a nuestros hermanos que todavía se encuentran en pecado, y no dudo que haya muchos, que hagan el esfuerzo, ¿verdad?, por reconciliarse con Jesús. Maneras de concebir la justificación por la reconciliación. La justificación, la palabra justificación viene de ser o hacer justo. Nosotros no somos justos cuando nos encontramos en pecado. Cuando estamos en estado de gracia hemos sido justificados. ¿Justificados por quién? ¿Por nosotros mismos? No, por la sangre redentora de Cristo. ¿Verdad? Esa sangre de Cristo es la que nos reconcilia con Dios Padre. Luego, si queremos unirnos verdaderamente a Cristo, debemos decidirnos a emprender de una vez por todas ese largo camino ascendente de la perfección. Debemos imitar a Cristo y abandonarnos en Él. Debemos ponernos a cuestionar toda nuestra vida. ¿Y esto que estoy haciendo, verdad, es conforme al corazón de Cristo? ¿Sí? O sea, porque yo puedo hacer muchas cosas creyendo que están bien, como golpear a mi esposa, maltratar a mis hijos. Entonces tengo que ponerme a pensar y decidir, ahora yo quiero
seguir el ejemplo de Jesús. Ya no voy a ser más un hombre violento, un hombre pecador, un hombre carnal. Ya quiero ser como Cristo. Y eso es el principio de la conversión, que nosotros decidimos que vamos a caminar en pos de Cristo, que vamos a abandonar al hombre viejo y sus obras, pero solamente cuando somos conscientes de nuestra enfermedad es que la podemos superar. Dice Jesús, el Hijo del Hombre ha venido a sanar a los enfermos. Perdón, no dice así. Dice, no son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. Pero si yo no estoy consciente de mi enfermedad, si yo creo que al ser un hombre grosero, violento, ladrón, deshonesto, carnal, ¿estoy bien? ¿Verdad? Pues entonces nunca voy a abandonar al hombre viejo y voy a seguir aquí. A lo mejor voy a llegar a onceavo, doceavo o veinteavo de pastoral y voy a seguir siendo un hombre pecador, a lo mejor haciendo daño en lugar de hacer bien. Entonces, con este espíritu, con este deseo de seguirle, con este deseo de cambiar de vida, es como nos tenemos que acercar al sacramento de la reconciliación. Porque si yo me acerco al sacramento de la reconciliación pensando en volver a pecar, pues entonces estoy cometiendo un sacrilegio. Y ese sacramento no me va a servir de nada. O sea, si yo, por ejemplo, pienso volver a hacer el pecado que hacía antes, pues entonces no me va a servir de nada. ¿Sí? Entonces tengo que tener esa intención firme. ¿Que es difícil? Sí, sí es difícil. Todos tenemos, siempre hay una cadena con la cual nos ató Satanás y cada uno de nosotros tiene su cadena al cuello. Es difícil quitársela, es pesada, pero con la ayuda de Jesús nos la podemos quitar. Y ese es el espíritu que debemos de tener. ¿Sí? Les decía yo la clase pasada que, por ejemplo, muchas veces cuando me voy a confesar, me ha tocado ver que las personas están riendo, platicando y al mismo tiempo aguardando que el sacerdote les reciba en confesión. Esa no es la actitud. Es una actitud de reflexión, de arrepentimiento. Bueno, vamos a terminar la clase haciendo nuestras reflexiones personales. Primera pregunta, ¿he sido consciente de la realidad del mal comunitario que se sigue del pecado y del bien comunitario que se sigue con la confesión? En otras palabras, ¿he sido consciente de que cuando actúo mal estoy dañando a toda la comunidad que es la iglesia? Y que cuando hago el bien, cuando me reconcilio con Dios, estoy beneficiando a toda la comunidad que es la iglesia? Segunda pregunta, ¿soy capaz de alejar de mí todo lo que implica mal comunitario? Es decir, soy capaz de abandonar ese pecado favorito que me tiene dominado, que me tiene esclavizado, para no seguirle haciendo mal a mis hermanos. Tercera pregunta, ¿seré capaz de cultivar en mí todo lo que puede beneficiar a la comunidad de la iglesia, como por ejemplo el amor, el ser pacífico, comprensivo, el perdonar? ¿Seré capaz de cultivar eso en mí? Última pregunta. ¿Estoy dispuesto a despojarme del hombre viejo para revestirme y embeberme de Cristo? O sea, ¿sí estoy dispuesto a abandonar la vida de pecado que he llevado hasta el día de hoy? Resolución. Nos ponemos todos de pie y decimos fuerte y claro: Señor, si hasta ahora contemplé la reconciliación de un modo egoísta, en adelante veré en ella el sentido comunitario. Muchas gracias, hermanos, espero que la hayan entendido, que Dios los bendiga. Damos por terminada nuestra clase. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.